Llegamos ya al primer domingo de Cuaresma, donde la Iglesia pone delante de nosotros para contemplar las tentaciones de Jesús. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Por tanto, en las tentaciones de Jesús hay una enseñanza para nuestra vida. Mirad, tal como la presentan los evangelistas, el relato de las tentaciones viene a ser una puesta en escena de todas las dificultades y pruebas que Jesús sufrió a lo largo de su ministerio por parte de Satanás y de quienes querían apartarle del cumplimiento de la voluntad del Padre. Pero a la vez constituyen el paradigma o el modelo de las tentaciones que acechan a todos aquellos que queremos ser fieles a Dios, y con Jesús aprendemos a desenmascarar las estrategias del tentador. El Espíritu Santo empuja a Jesús al desierto y al ayuno. Bueno, pues sin especificar un sitio concreto, ¿no? Aunque pues una tradición antigua ubica el lugar en una región montañosa al noroeste de Jericó. En razón de la experiencia de Jesús, el lugar se conoce como Monte de la Cuarentena. Si el evangelista San Mateo no ha identificado un lugar concreto y habla del desierto, es porque de alguna manera también quiere suscitar el recuerdo del desierto del Sinaí, donde Israel fue probado en su fidelidad a Dios desde la salida de Egipto. Y de ese modo, los 40 días son también el recuerdo de los 40 años de la peregrinación de Israel por el desierto. San Mateo manifiesta un gran interés en mostrar que así como Moisés ayunó durante 40 días y 40 noches antes de recibir la ley, así ahora Jesús, el nuevo Moisés, ayuna durante 40 días antes de comenzar a explicar, a exponer la nueva y definitiva alianza. El desierto es espacio de soledad e interioridad, es un espacio para el silencio y la meditación, espacio para rememorar los días del enamoramiento y de la maduración en el amor. ¿Os acordáis de aquel texto del profeta Oseas? Yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Vayamos con la primera tentación. Es la tentación por la que Satanás propone a Jesús utilizar su poder divino en beneficio propio. Pues así se evitaría sufrir el hambre y toda clase de fatigas. Y la intención del tentador es clara: apartar a Jesús de su misión, que tiene como fundamento confiar plenamente en la voluntad del Padre. Y Jesús responde con una cita tomada del libro del Deuteronomio, para recordar que el hombre no vive solo de pan material, sino del pan de la palabra de Dios, que es la que da a conocer su voluntad. El creyente come con su boca lo que sale de la boca de Dios. La adoración consiste en eso, consiste en que el creyente, ¿verdad?, ajusta su boca a la boca de Dios. Por eso Jesús confesará a los discípulos que su alimento es cumplir la voluntad del Padre, y hay que recordar que al profeta Ezequiel se le dio a comer un libro donde estaban escritas las palabras que Dios le encomendaba predicar a Israel. También el profeta Amós anunciaba que vendrían días en que Dios enviaría a la tierra hambre no de pan, sino de su palabra. Jesús rechaza la insinuación de Satanás, absteniéndose de usar su poder divino para satisfacer su hambre. Sin embargo, utilizó ese poder para saciar, fijaos, el hambre de miles de personas en un lugar desértico. Por otra parte, ayunando en el desierto, Jesús se presenta como la imagen invertida de Adán. En el jardín del Edén, Adán junto a Eva consumó la desobediencia a Dios comiendo del árbol. En el desierto, Jesús, el nuevo Adán, consuma su obediencia al Padre con el ayuno. Segunda tentación. Al mostrar Jesús su total fidelidad al Padre, Satanás urde otra tentación que le lleva a una confianza presuntuosa, poniendo a prueba al mismo Dios. Satanás lo conduce al pináculo del templo, un lugar significativo, pues el templo es la morada de Dios. Orígenes, un padre de la Iglesia, describe esa escena diciendo que Jesús sigue a Satanás como un atleta que camina voluntariamente a la lucha. Según una creencia del tiempo de Jesús, el Mesías habría de manifestarse de forma pública y repentina sobre una de las terrazas del templo y desde allí anunciar la liberación de Israel. Teniendo en cuenta esta creencia, Satanás propone a Jesús que comience su ministerio mesiánico con un gesto espectacular. Y para apoyar su propuesta se sirve de unas palabras del Salmo 90, pero tergiversando con astucia su sentido, pues el salmista no quería decir que todo lo que haga el justo debida o indebidamente le saldrá bien, pues Dios estará con él.
El salmista quiere decir que en todo aquello en que el creyente actúa siguiendo una conducta justa conforme al corazón de Dios, aunque encuentre oposición y dificultades, experimentará el consuelo y la ayuda de Dios por medio de sus ángeles. Y el ejemplo más elocuente es el mismo Jesús en la noche de Getsemaní, donde recibe el consuelo de un ángel enviado por el Padre. Y Jesús le responde con las palabras del Deuteronomio, dando a entender que la propuesta de Satanás encierra una sutil tentación contra Dios. Cometer una imprudencia temeraria y reclamar la ayuda de Dios es realmente una grave tentación contra la providencia de Dios. Si uno actúa de manera imprudente o temeraria, deberá aceptar las consecuencias de su temeridad o imprudencia sin culpar a Dios, solo faltaba. No se puede pretender ser Ícaro y volar hasta el sol con alas de cera, pues el desastre está garantizado y Dios no lo podrá remediar. La tercera tentación: fracasado el segundo intento, Satanás busca otra estrategia. Contando con que al Mesías se le prometía el señorío sobre el mundo, Satanás lleva a Jesús a la cima de un monte desde donde puede contemplar todos los reinos del mundo y ofrece la posibilidad de poseerlos. La tentación es sutil, pues al Mesías se le concedía el poder y la gloria a través de la humillación y el sufrimiento. Satanás ofrece a Jesús un modo más fácil de obtener el poder, pero el precio a pagar es demasiado alto: adorarle. Hasta ese extremo llega la arrogancia de Satanás. Jesús desbarata su estrategia citando las palabras del capítulo 6 del Deuteronomio: la adoración solo se debe a Dios. No se puede pretender alcanzar la gloria del mundo robando la gloria de Dios. Jesús dará gloria al Padre sobre la tierra consumando la obra que le ha encomendado, y el Padre le dará gloria a él por consumar su obra. Y la gloria va a llegar por la cruz. Cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Jesús dará un ejemplo supremo de oración al Padre la noche de la oración en Getsemaní, cuando cayendo de rodillas con el rostro en tierra, dice: Abba, hágase tu voluntad. De las tentaciones de Jesús podemos extraer varias enseñanzas concretas para nuestra vida. Desde el punto de vista de Jesús, pone de relieve el realismo de la encarnación. Siendo Dios, Jesús es tentado en su naturaleza humana. Y como dice la carta a los Hebreos, Jesús se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado, hasta la tentación, que es el umbral del pecado. Nos enseñan también la humildad de Jesús, quien siendo Dios se vio sometido a la humillación de ser tentado. Enseñan además que es la palabra de Dios en la que Jesús ha encontrado el antídoto contra las estrategias del tentador. Desde el punto de vista de Satanás, pues nos hacen conocer que es astuto, nos conoce y sabe cuáles son nuestros puntos débiles, nuestras pasiones y nuestras heridas. Y es sutil a la hora de presentar la tentación con capacidad de engaño y tiene grandes dotes de seductor. Es insistente y no deja de persistir en sus propósitos. Como dice San Lucas, a veces se retira por estrategia, pero siempre vuelve, no hay que darlo nunca por derrotado del todo. Desde el punto de vista de los creyentes, pues Jesús nos transmite un mensaje de esperanza. Él ha vencido al tentador y nos anima a confiar en que nosotros también podemos vencerlo en Él. El tentador no es invencible. Y dos grandes virtudes ayudan a superar las tentaciones: la prudencia y la fortaleza. La prudencia se necesita para detectar el peligro y apartarse a tiempo. Es la virtud que, junto a la humildad, ayuda mejor a conocerse a sí mismo, a vivir en verdad y a no confiarse ni ser ingenuo. La fortaleza es necesaria para resistir las embestidas del tentador sin darle tregua. Y junto a ellas la oración que la sostiene. Las tentaciones son los ejercicios de pugilato con los que nos ejercitamos en la lucha contra la gran tentación que consiste en desobedecer a Dios y abandonar la fe. Las tentaciones no son ocasiones para el pecado, sino oportunidades para reafirmar la fidelidad a Dios y crecer en las virtudes. Cada tentación es una ocasión para la virtud, y las tentaciones son ayudas para purificar las intenciones y el corazón. Bueno, pues que María, Madre de la Gracia, nos ayude y fortalezca nuestra fidelidad a Dios en medio de las tentaciones. Feliz día para todos. Amén.